Vamos a hablar acerca de la inmadurez espiritual. No voy a hablar acerca de la madurez espiritual, voy a hablar acerca de la inmadurez espiritual. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Muchas veces nos pasa que cuando pensamos que ya somos maduros, nos damos cuenta y el Señor nos enseña de que somos más inmaduros de lo que pensamos que somos. Y hoy vamos a hablar acerca de la inmadurez espiritual. Amén. De la inmadurez espiritual. Y para eso quiero que vayamos rápido a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice de esta manera. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, honesto. Mira lo que dice: apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, esos son los chismosos, no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no avaros, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice, no un neófito. Y aquí es donde quiero enfatizar para empezar el tema de la inmadurez espiritual. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Escucha lo que dice: sin doblez. Otro versículo donde vamos a enfatizar: sin doblez. La palabra diáconos, la palabra es del griego la palabra diaconía, que significa servidor, significa supervisor, puede significar hasta pastor también dentro de la iglesia, igual que la palabra obispo. Dice que sea sin doblez, una persona que no se dobla, una persona que no cede. Amén. Cuando Jesucristo habló de Juan el Bautista y dijo: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Ustedes saben lo que le pasa a la caña cuando la caña es madura. El viento la puede soplar, la puede doblar, pero no se parte. Ustedes han visto un cañavera cuando le pasa un ciclón por arriba, se queda todo doblado, pero no se parte. Amén. Donde quedes, doblez, no dado al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarde bien el misterio de la fe con limpia conciencia. Versículo 10, miren, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son ¿qué? Irreprensibles. Amén. No dice si son perfectos, dice que si son irreprensibles. Amén. Si pasas la prueba. Amén. Para poder servir al Señor. Entonces, hay una palabra ahí que en el versículo número 6, pon el versículo 6 otra vez, varón. El versículo 6 dice no neófito. Amén. Y quiero enseñarles algo acá un momento. No neófito. La palabra neófito significa principiante, significa nuevo plantado, significa nuevo convertido. Amén. Eso es lo que significa la palabra neófito. Quiero que entendamos de que un neófito en su naturaleza, en su normal naturaleza, desde el comienzo es una persona inmadura. O sea, no se le puede aplicar negativamente la inmadurez espiritual a un neófito, porque su naturaleza es ser inmaduro. Amén. ¿Estamos acá? Entonces, ¿a quién se le aplica negativamente la inmadurez espiritual? Amén. A los que ya llevan tiempo en el Señor, a los que llevan tiempo en el Evangelio, a los que conocen la palabra y saben lo que tienen que hacer en algunos momentos, pero no lo hacen. A eso nos caracteriza a nosotros como inmaduros espiritual. Amén. Entonces, hoy de eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de la inmadurez espiritual. Y vamos a 1 Corintios para ver entonces qué es lo que el apóstol Pablo comienza a decirle a los hermanos de Corintios. 1 Corintios, capítulo 3. Marisa, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo número 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Para un momentico. Amén. No dice que no están en Cristo, dice que están en Cristo. Esa es la primera bendición que creo que veamos en el texto. Amén.
Que están en Cristo no es que no están en Cristo, pero son inmaduros. Dice, son carnales. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Y la pregunta que nos hiciéramos nosotros, la pregunta que me hago, la pregunta que le hago a la audiencia que nos ve, es, ¿será que un cristiano debe ser espiritual siempre? Sí, debemos ser siempre espirituales. Tenemos que ser siempre espirituales. El apóstol Pablo dijo, sean llenos del Espíritu y no satisfagáis, ¿qué dice? Los deseos de la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ser espirituales todo el tiempo en el Señor. Amén. Dice, de manera que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como ¿qué? Como a carnales. Otra palabra es inmadurez. Amén. La carnalidad tiene que ver con la inmadurez. Dice, como a niños en Cristo. Siga, Maritza. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y andáis como hombres. Entonces, mira, quiero que veamos acá lo siguiente. El apóstol Pablo empieza a mencionarle una serie de pecados. Empieza a definir los pecados que habían dentro de las iglesias. Amén. ¿Y cuáles eran? Celos, contiendas, carnalidades, y si seguimos leyendo el contexto nos vamos a dar cuenta dónde era que estaba la carnalidad y la inmadurez de todos estos cristianos de Corintio, mejor dicho. Entonces, bien, mirando el contexto que el apóstol Pablo nos enseña acá, tiene que ver con cultura también. Si nosotros como cristianos, escuchen bien, si nosotros como cristianos nos aferramos a la cultura antigua, a la cultura vieja, eso no nos va a dejar a nosotros crecer en el Señor. Y toda cultura, escucha esto, toda cultura sin Cristo en sí misma es pecaminosa y no nos deja crecer. Amén. Entonces, ¿qué nos hace? Inmaduros espirituales, nos hace niños espirituales, dice en Cristo, aunque estamos en Cristo, pero somos niños espirituales. El apóstol Pablo comienza diciéndole, yo no pude hablaros como a espirituales. O sea, no te pude hablar como un adulto. Tuve que hablarte como un niño. Tuve que hablarte como un bebé. Después de tanto tiempo, en otras palabras, que ya llevas escuchando, después de tanto tiempo que se les predicó la palabra. Pablo nomás estuvo 3 años en Corintios enseñando. ¿Ustedes se imaginan cuánto el apóstol Pablo puede enseñar en 3 años en Corintios? Eso es nada más por ahí, empezando. O sea, no es que escucharon la palabra 2 meses, no es que escucharon la palabra 6 meses, ni 1 año ni siquiera. 3 años estuvo el apóstol Pablo en Corintios, enseñando, estableciendo, fundamentando la iglesia. Amén. Y el apóstol Pablo les escribe diciendo, no puedo hablaros como niños. Como a espirituales, tengo que hablar como a niños, como a inmaduros espirituales en el Señor. Entonces, quiero que veamos algo. Los corintios, como griegos, al fin, los griegos eran muy paganos. Tenían muchas culturas. En ellos mismos practicaban muchas cosas que eran culturas. Y la cultura en sí mismo, sin Cristo, es pecaminosa. Amén. Ahora, si estamos en Cristo y queremos practicar la cultura estando en Cristo, mucho más pecaminosa es. ¿Por qué? Porque no nos deja crecer en el Señor. Y todo aquello que no nos deja crecer en el Señor es pecaminoso. Es pecado. Todo lo que no nos deja crecer en el Señor es pecado. ¿Amén? El pecado interrumpe el crecimiento del cristiano. Lo interrumpe el crecimiento del cristiano. Amén. Y tenemos que tener conciencia de eso. Porque hay mucha gente que ayer le enseñaba a un muchacho, estábamos hablando acerca de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador no dice que la palabra no llegó. La palabra sí llegó. La palabra fue recibida con gozo y con alegría, Jesús dijo. Pero después se fue. El mundo, los deseos los deseos de la carne son un peligro para el crecimiento del cristiano. Los deseos de la carne en sí mismos son pecaminosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No nos deja crecer los deseos de la carne. Vamos a ver un ejemplo solamente de costumbre. Hebreos capítulo 5, una costumbre que no dejaba crecer a los hermanos hebreos. Y la palabra nos enseña que los hermanos hebreos tenían mucho conocimiento del Señor. Mucho. Hebreos al fin. Yo lo voy a leer, hermana Marisa. Versículo número 11. Comenzamos en el versículo número 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho, ¿qué dice? Tardos para oír. Una persona tarde para oír no puede crecer en el Señor, por ende es una persona que se va a quedar en un estado de inmadurez espiritual.
y no puede crecer. Amén. Entonces, el apóstol Pablo comienza a decirles acerca de que a ellos había muchas maneras y muchas cosas que explicarle acerca del sacerdocio de Jesucristo, acerca del propósito por el cual Jesucristo había venido y el orden de su clase, que era el orden según Melquisedec. Escuchen bien, el apóstol Pablo dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, escucha esto, y difícil de explicar. No es que es difícil de explicar, no es que hay que estudiar tanta teología para explicarlo, sino ¿por qué? Por cuanto os habéis hecho, que dice, tardos para oír. Amén. Una persona que es tarde para oír, es una persona que se puede atrasar en su crecimiento espiritual. Y yo creo que la intención de todo cristiano es crecer espiritualmente. Amén. Si hay una cosa que entiendo yo todos los días es que ya yo no llegué a lo que podía crecer, sino que cada día sigo creciendo en el Señor. ¿Estamos acá? Nadie se las sabe todas. Por mucha teología que tengamos, nos podemos conocer, escuchen esto, los podemos conocer los 36.300 no sé cuántos versículos que hay en la Biblia. Nos los podemos conocer todos. Pero si no crecemos espiritualmente, si no dejamos que la palabra obre en nuestros corazones para crecer espiritualmente, estamos fritos. Nos vamos a hacer inmaduros espirituales. Y hay en la palabra, hay profecía de maldición para las personas inmaduras en el Señor. Amén. Y eso vamos a verlo hoy. Por eso es importante aprender a entender qué es una persona inmadura. Cuando ustedes entienden qué es una persona inmadura en el Señor, a usted se les será fácil crecer en el Señor. No hay ni que predicar acerca de la madurez. Cuando se sabe, cuando usted entiende qué cosa es ser inmaduro espiritual, les será fácil entender qué es crecer o ser maduro en el Señor. Escuchen esto. En versículo número 12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hay muchas personas acá que nos ven también por el internet. Llevamos mucho tiempo escuchando la palabra del Señor, pero no crecemos, no creces espiritual. Amén. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Escuchen bien, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El inmaduro espiritual, lo único que recibe es la leche. No puede recibir el alimento sólido. No puede recibir un buen discipulado profundo. No lo recibe. Porque no puede recibir. El apóstol Pablo dice: yo no pude hablaros como adultos. No pude hablaros como espirituales. No pude hablaros como espirituales, sino como a niños en Cristo. Amén. Rudimentos de la palabra, sino de alimento sólido. Versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a ser inmaduros espirituales? A discernir entre lo que es bueno y lo que es malo en el Señor. A discernir entre lo que es santo y lo que es inmundo ante el Señor. A discernir entre lo que Dios quiere que yo haga y lo que Dios no quiere que yo haga. A discernir en los momentos, no sé si están acá. Amén. Entonces, el crecimiento, ¿por qué es importante? Porque nos ayuda a discernir. Nos ayuda a entender. No es solamente querer ser tan espiritual y decir: no, yo tengo discernimiento espiritual. Y usted no conoce nada de las escrituras, usted de discernimiento no tiene nada. No sé si están acá. El discernimiento viene por la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida, y es el mismo Espíritu de Dios. Amén. Y ella es la que nos da el entendimiento por el Espíritu Santo. ¿Están acá? Amén. Los que dicen que tienen mucho discernimiento, pero no conocen nada de la palabra según la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no andan en discernimiento espiritual, andan en discernimientos carnales. Son adivinos, son niños en Cristo, no son maduros en el Señor. Amén. Yo he tenido la oportunidad, y doy gracias a Dios por eso, y la gloria sea para el Señor, no quiero llevarme nada, de hablar con personas que supuestamente tú las oyes hablando y saben y conocen, pero cuando lo empiezas a investigar un poquito, empezamos a investigar adentro, te das cuenta que no saben nada.
de la palabra del Señor. Entonces, ¿dónde está el discernimiento? Amén. A mí me muestra la Biblia, escuchen bien, a mí me muestra la Biblia que los santos apóstoles del Señor, escuchen bien, los santos apóstoles del Señor, cuando recibieron los dones del Espíritu, todos ellos conocían lo que Jesús había enseñado. Todos ellos conocían lo que los profetas habían escrito. Todos ellos conocían lo que la ley decía. Amén. Entonces, ¿por qué discernían? Por el Espíritu y todas las cosas que estaban escritas. Jesucristo le dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. ¿Están acá? Bendito sea el Señor. Entonces, esto nos habla, escuchen bien, el contexto que acabamos de leer ahora en Hebreos 5, nos habla de cultura, una cultura. Los hebreos eran muy allegados, eran muy rápidos, eran fáciles para hacer las cosas por costumbre. Y no crecían más allá, no querían entender más allá acerca de la doctrina de Cristo y permanecían en una sola o dos o tres cosas que para ellos se convirtió en una religión, se convirtió en una costumbre. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice, vosotros llegaron a ser de tales que tenéis necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Vamos al capítulo 6 de Hebreo, para que lo entiendan. El versículo número 1. Ahora, mire lo que el apóstol Pablo les exhorta después de decirle que habían sido niños, amén, que tenían que crecer espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que crecer espiritualmente? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, escuchen bien, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección es madurez. Vamos adelante a la madurez, a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe, ¿qué dice? En Dios. ¿Por qué? Porque muchos pueden estar en la iglesia, muchos pueden estar en tu casa, muchos pueden ser miembros de las iglesias, puedes estar sirviendo al Señor. Escuchen bien, puedes estar sirviendo al Señor, pero no creces porque estás estancado en un círculo, no puedes salir de él. Amén. Cuando una persona está creciendo, siempre tiene algo nuevo del Señor, aunque tenga la misma palabra siempre. Porque es un deseo ardiente en el corazón. Mira, dice, de la fe en Dios. Ahora mira en lo que ellos se habían quedado. Amén. ¿Qué es lo que no nos puede pasar a nosotros? ¿Cuántos han sido bautizados ya? ¿Usted fue bautizada, hermana? ¿Bautizado? Yo fui bautizado. Ahora, ¿ustedes creen que yo puedo quedarme o nos podemos quedar estancados solamente mirando solamente en la doctrina del bautismo? No, hay que avanzar. Eso es para los nuevitos cuando vienen. Estamos acá. Amén. Entonces mira lo que dice. Versículo 2. De la doctrina del bautismo. El bautismo es una doctrina. Pero nosotros como adultos, como hermanos ya, como crecidos en el Señor, como espirituales, no podemos quedarnos ahí. Era lo que le pasaba a los hebreos. Estaban enfatizando solamente en la doctrina del bautismo, que es doctrina de Dios, es doctrina de Cristo, dice el apóstol Pablo. Pero estaban basados solamente en eso, y no crecían. Del bautismo, dice, de la imposición de las manos. Yo creo en la imposición de las manos. ¿Cuántos creen en la imposición de las manos? Dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. Pero estaban enfocados en eso nada más. Estaban enfatizando en eso nada más. No crecían a otras cosas. Ahora, para entender algo poderoso aquí, escuchen bien. Dice, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ellos estaban enfocados en esas 4 doctrinas nada más. No querían salir de ahí. No querían salir de ahí. Entonces, por ende, no crecían en el Señor. Amén. Versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Dice, versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo a el Señor, crucificando a sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Quiero quedarnos acá. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando solamente participamos de la leche y no recibimos y no crecemos en el alimento sólido? Mire lo que dice.
podemos llegar a ser tales como ellos. Que nuestras obras en el Señor, por solamente meditar solamente en algo y no querer salir de ese círculo religioso, no querer salir de esa costumbre, porque para ellos se convirtió en una costumbre. Es que eso era lo que era y no era más nada. Y el apóstol Pablo le está explicando a ellos acerca del ministerio de Jesucristo, su sacerdocio. ¿Cuántos han estudiado el sacerdocio de Jesucristo? Si traemos un estudio, eso va a ser tremendo, acerca del orden del sacerdocio de Melquisedec, por el cual Jesucristo fue llamado sumo sacerdote. Cuando usted entiende eso, amados míos, usted, es como si le hubiesen echado un super abono y usted crece de una manera impresionante cuando usted entiende eso de parte del Señor. Y era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. O sea, es difícil de explicárselos por cuanto se hicieron tardes para oír. O sea, se enfocaron solamente en 4 tipos de doctrinas nada más, que son para el cristiano que empieza, para el neófito. No es para los maduros. Amén. Para el que tiene ya 3 años, mínimo 3 años en el Señor. Esa doctrina no es para ti. Ya usted pasó esa etapa. Ya usted creció. Hace falta otras cosas. Hace falta estudiar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si nosotros miramos algunos aspectos de las enseñanzas de Jesucristo, eran estudios, eran discipulados. ¿Están acá? Eran doctrina, eran teología, en otras palabras. Vamos a ver ahora como número 2. El inmaduro espiritual es inconstante en todo lo que hace referente al Señor. Escuchen bien. El inmaduro espiritual se le aplica solamente a los que están en Cristo. No se le aplica a la gente que no se ha convertido. ¿Por qué? La gente que se ha convertido por naturaleza es carnal. Por naturaleza son inmaduros. ¿Entienden eso, verdad? Entonces, el inmaduro espiritual es inconstante en todo lo que hace referente al Señor. Ya les expliqué por qué. Santiago, capítulo 1, versículo número 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra hombre es la palabra ser. Amén. Ser humano, tanto varón o hembra. No se le aplica solamente al hombre, se le aplica al ser. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo, ¿qué dice? En todos sus caminos. ¿Qué nos refiere? Cómo caminamos en el Señor. Si hay una cosa que no quisiera yo nunca es ser de doble ánimo en el Señor, en cuanto a todo lo que hago para Él. ¿Van entendiendo? Ahora, vamos a leer, vamos a entender el contexto de por qué Santiago habla y dice esto. Amén. Y aquí el Señor va a exponer un inmaduro espiritual. Versículo 6. Dice, pero pida con fe, lo que habló la hermana, no dudando nada. ¿Cuántos han dudado en algún momento? La duda viene. Escúcheme, la duda viene, la duda va a venir. La duda viene, sí, va a venir la duda. Pero cuando la duda viene, ¿qué le hago a la duda? La sujeto a Dios. La sujeto a la palabra. Me sujeto a Dios, me sujeto a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pidiendo con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por viento y echada de un lado para el otro. En otras palabras, ustedes esto, mira. Va para aquí, va para allá, y va para aquí, y lo mismo va para allá. ¿Están acá? Parece un borracho. ¿Entienden eso? Amén. Entonces, ¿por qué es un inmaduro espiritual? ¿Por qué es un inmaduro espiritual? Versículo 7. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora te voy a explicar el contexto. Vamos a leer el versículo 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Dice, es inconstante en todos sus caminos o en todo lo que hace. Escuchen bien, déjame buscar acá Santiago, porque hay un versículo que estamos perdiendo. El mismo Santiago, capítulo 4, versículo 7. Todo está relacionado en el mismo contexto. Escuchen bien, lo que acabamos de leer en el capítulo 1 está relacionado con este mismo contexto. Todo está en el mismo contexto. La carta completa de Santiago
desde su capítulo 1 hasta el capítulo número 5, está relacionado en el mismo contexto. La inmadurez, el de doble ánimo, los que piden y no saben pedir, los que piden y no reciben. ¿Por qué son? Porque son de doble ánimo. Una persona de doble ánimo no sabe lo que pide, no sabe cómo habla. Escuchen bien, una persona inmadura no sabe lo que pide, no sabe lo que habla. Afirma cosas que no sabe que la está afirmando porque no entiende lo que está afirmando. Dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Versículo próximo, 8. Acercaos a Dios, mira lo que dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros, ¿qué dice? Los de doble ánimo. ¿Qué dice? Purificad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque en la persona que es de doble ánimo no hay nada de santidad, no hay nada de purificación. ¿Por qué? Son de doble ánimo. La persona de doble ánimo no sabe cómo anda, no sabe cómo camina. La persona de doble ánimo, escuchen esto, Dios te mete en un desierto y no sabes caminar en el desierto. Dios te mete en un proceso y no sabes caminar en el proceso. Y Dios no quiere que nosotros seamos de doble ánimo. Yo creo que la revelación de Jesucristo es más que suficiente para no ser de doble ánimo. Amén. Para no ser, como dice, doblez, sino constantes en el Señor siempre. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen bien. El contexto, ahora te voy a explicar el contexto de todos los capítulos. El contexto de todos esos capítulos, Santiago le dice, vosotros pedís y no reciben porque no saben pedir, porque piden para vuestros deleites. Una persona de doble ánimo pide, está preocupado por su deleite. Está preocupado, escuchen bien, está preocupado, recibe esto en tu corazón, está preocupado por el futuro. Cuando nuestro futuro está en las manos de Dios y a nosotros no nos queda nada, solamente sujetarnos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En algún momento de mi vida me pasó. Le doy gracias a Dios que pasé la etapa. Cuando pasas la etapa es que has crecido. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que no pasemos esa etapa, es un obstáculo que siempre vas a tener enfrente suyo y no te va a dejar crecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Santiago le dice, vosotros no pedís y no reciben, porque no saben pedir. Amén. La persona inmadura no sabe caminar en el desierto. Si Dios permitiera que entraras en un desierto, ¿cómo caminarías en el desierto? Quiero tomar solamente una reflexión en el momento en que nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo como el más sabio. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él ha sido el más sabio, Él es la sabiduría. Cuando Jesucristo fue llevado al desierto, fue bautizado primero, fue lleno del Espíritu y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado en el desierto. Satanás viene y lo tienta. La primera tentación es con lo que pedimos. Satanás le dice, convierte la piedra en pan. A veces estamos pasando tanta necesidad y no sabemos cómo pedimos a Dios, y lo que empezamos a pedirle a Dios es por nuevas finanzas, nuevos trabajos, nuevas posiciones, que lo que nos va a traer es alimento a nuestras vidas. Y el Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una persona que ha crecido en el Señor sabe qué pedir. No pide para su deleite, no pide para su necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Satanás lo sabe y a veces nos tienta con eso. Es una pelota que nos lanza. ¿Cuántos dicen amén? Segunda tentación. Satanás lo lleva a lo más alto de la montaña y le dice, mira todos los reinos. ¿Qué es eso? El mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Jesucristo le dijo, no. ¿Qué hizo Jesús? Supo cómo responderle a la tentación. Le dijo, está escrito. Lo llevó al templo. Le dijo, lánzate porque está escrito. Ya después le había tentado 2 veces, le había respondido. El Satanás se cansó, parece que a lo mejor le dijo, oye, Jesús, también está escrito. Tírate que sus ángeles enviará cerca de ti para que no te hagan tropezar en la piedra. Y Jesucristo le respondió, mira, Satanás, apártate, porque
La palabra también dice, no tentarás a Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué te quiero enseñar con lo siguiente? Escuchen bien, ¿qué te quiero enseñar con lo siguiente? El maduro que ha crecido espiritualmente sabe cómo responder, cómo caminar y cómo adorar a Dios en el desierto. Cómo caminar, cómo responder y cómo adorar a Dios en el desierto. Porque fíjense que no fue llevado a ningún otro lugar, no fue llevado a Jerusalén, no fue llevado al Monte de los Olivos, fue llevado al desierto. Otra reflexión que deberíamos tomar, escuchen bien, y eso se lo dije la semana esta a la hermana y se quedó bastante impactada con la enseñanza, es si hemos crecido como un camello, podemos caminar en el desierto. ¿Y qué me quieres decir, pastor? Un camello, escuchen bien, un camello cuando nace no es llevado al desierto ni a llevar ni a cargar ningún tipo de transporte, de carga, si no ha crecido al punto de ser adulto. ¿Cómo así? Un camello adulto solamente es el que puede caminar en el desierto. ¿Por qué? Cuando le crecen las pezuñas, son unas pezuñas grandes que pueden caminar encima de la arena, aunque sea movediza, y no se hunde. 1. 2. Cuando es adulto es como único se le dispara el olfato para oler el agua a cientos de metros de distancia. 2. 3. Cuando es adulto es la única manera en que se le activa en su estómago una reserva aparte. Bebe agua y en su estómago guarda una reserva aparte en caso de que en medio del desierto no exista agua o no haya por ningún lugar, tiene en su estómago reserva de agua para caminar y no cansarse. Qué reflexión más linda, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que seamos como Jesús, que aprendamos a responder, que aprendamos a caminar y que en medio de responder, caminar, aprendamos también a adorar a Dios en medio del desierto. Amén. ¿Qué es lo que expone eso? Que hemos crecido. No has crecido todo, has crecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han pasado por un desierto? ¿Cuántos han pasado por un desierto? En la segunda tentación que lo llevó al arriba y le enseñó al mundo entero, eso es la parte en que no debemos darle mucho lugar al mundo en nuestras vidas. Hay que tener cuidado. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si hubieras crecido como un camello, quizás el Señor te puede mandar al desierto. ¿Cuántos quieren que sea como un camello? Una persona inmadura habla más. Escucha esto. Habla de más y no sabe lo que habla. Tampoco sabe agarrarse de las promesas del Señor. Una persona inmadura tampoco sabe agarrarse de las promesas del Señor. Una persona madura, escucha esto, una persona inmadura, vive débil ante el mundo y fuerte ante Dios. Es una parábola, ¿eh? Una persona inmadura vive débil ante el mundo y fuerte ante Dios, cuando debería ser al revés. La persona madura debería vivir débil ante Dios y fuerte ante el mundo. Un creyente maduro, ya estamos terminando, un creyente maduro no se detiene ante las acechanzas del mundo, ante las acechanzas de lo que había dicho la hermana, los gigantes, los obstáculos que se te ponen adelante. Un creyente maduro sabe brincar los obstáculos, sabe defenderse ante un gigante. Amén. Salmista David, cuando se enfrentó a Goliat, le dijo: tú vienes contra mí con espada y con jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Amén. En otras palabras, en la palabra, cuando David se le fue a enfrentar, ¿qué es lo que iba diciendo David? En valle de sombra y de muerte. Iba declarando la palabra del Señor y fue a pelear con el gigante. Amén. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, incrementa nuestra fe. Y el Señor Jesucristo le dijo: declara la palabra. Simplemente declara la palabra. Una persona inmadura en el Señor es una persona que no está totalmente determinada, está casi determinada, lo que hablamos la semana pasada, casi convencido, pero no está convencido. El Señor le tuvo que decir a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela. Hay cosas que tenemos que dejar atrás para poder
seguir completamente al Señor o totalmente al Señor. El compromiso que tengas con el Señor determinará el nivel de tu madurez y el crecimiento que tengas en el Señor.